Romanos capítulo 8, versículo número 13. Pues si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero yo sigo a Dios a mi manera. ¿Alguna vez ha escuchado usted eso? Pues déjame decirte una cosa, su palabra nos enseña que nosotros no debemos seguir a Dios a nuestra manera, sino que debemos seguir a Dios a su manera. Y esto cambia las cosas, porque eso es algo que el enemigo ha puesto en la mente de muchos de nosotros y nos ha hecho creer que nosotros podemos ser sus hijos siendo guiados por nosotros mismos. Dices que yo sirvo a Dios, yo busco a Dios, yo amo a Dios a mi manera, a mi forma, como yo creo, como yo pienso. Amén. Pero su palabra me dice que para poder yo ser llamado hijo de Dios, tengo que ser guiado por el Espíritu. En pocas palabras, cuando una persona dice yo soy el hijo de Dios, pero yo sigo a Dios a mi manera, está en un error. Su palabra nos enseña que un hijo es aquel que aprendió a ser guiado, que aprendió a ser instruido, que aprendió a ser enseñado. Voy a tener que aprender a saber quién es Dios y qué es lo que quiere Dios de mí para poder ser un hijo. Cuando volvemos a la historia del hijo pródigo, es exactamente lo mismo. El hijo pródigo nunca pensó en dejar de ser hijo. El hijo pródigo solo pensó en hacer su vida a su manera. La historia del hijo pródigo no trata la historia sobre un hombre que no quería más a su padre, que odiaba a su padre. No, era simplemente un hombre que quería vivir a su manera y a su forma. A veces nosotros confundimos esto y creemos que somos hijos de Dios sin ser guiados por Dios. Debe preocuparte saber que no estás escuchando la voz de Dios en tu vida. Debe preocuparte saber que Dios no está hablando a tu corazón sobre lo que tienes que hacer. Hay una enseñanza en la Biblia que a mí me gusta y es acerca de los discípulos. Un día estaban ellos reunidos ahí y empiezan a pelearse entre los discípulos por quién era mayor entre todos los discípulos. Y empiezan ellos a caminar y a pensar a su manera. Para empezar, ellos creían que uno de los 12 discípulos tenía que ser mayor que otros. Y ellos decían, Jesús es el mayor, pero después de Jesús, uno de nosotros tiene que ser mayor. Y empezaron ellos a pensar, comenzaron a creer, a pensar que uno de ellos era mayor entre todos los demás. Y por eso se acercan a Jesús confiadamente a preguntarle algo. Le dice Jesús, ¿quién de nosotros es el mayor? Te voy a decir una cosa, ninguno de nosotros hacemos una pregunta sabiendo que es una pregunta tonta. O sea, ninguno de nosotros nos atrevemos a hacer una pregunta cuando sabemos que estamos equivocados. Cuando los discípulos se acercan al maestro y le preguntan, maestro, ¿quién de nosotros es el mayor? Es porque ellos estaban seguros que alguien era mayor que ellos. Y estaban siguiendo a Jesús creyendo que había rangos en ese servicio a Jesús. Y Jesús responde de una manera y dice, bueno, déjame decirte una cosa. El que quiera ser el mayor entre nosotros tiene que aprender a ser el menor. ¿Qué? Le cambia la mentalidad. Y les dice Jesús, mira, ni yo, que soy el Hijo de Dios, vine a ser servido. Yo vine a servir. Así que entre vosotros, quien quiera ser mayor, tiene que aprender a ser el servidor de su hermano. Y desde ahí Jesús rompe la mentalidad de los discípulos. Por eso yo no puedo seguir a Dios con mi pensamiento, con lo que yo creo. Porque hay muchas cosas que yo pienso y creo que Dios no está de acuerdo.
Si a los mismos discípulos les estaba rompiendo la cabeza una y otra vez. Llegó un momento en que Jesús dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? Porque estaban acostumbrados a seguir a Dios de una manera, pero ahora Él les iba a enseñar a servir a Dios de otra manera. Por esa razón, un hijo de Dios no puede caminar bajo lo que él piensa. Un hijo de Dios tiene que caminar bajo la guianza y el pensamiento de Dios en su vida. Porque si nosotros camináramos bajo nuestro propio pensamiento, habría demasiada amargura en nuestro corazón. Habrían demasiadas malas decisiones en nuestras vidas. Porque el hombre es más emocional que cualquier otra cosa, que espiritual. Marcos capítulo 9, versículo número 35. Dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, ¿qué pasa? Será el último de todos. ¿Y el servidor de quién? De todos, dijo Jesús. Y después dice, y aquí es donde quiero centrar mi enseñanza, Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre, diga conmigo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y para dar su vida en rescate, ¿qué? Por muchos. Primero tienes que saber una cosa. Y es que para ser un hijo de Dios necesito aprender a ser guiado por Dios. Y si voy a ser guiado por Dios, tengo que aprender a hacer a un lado lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo creo, mi antigua cultura, mi antigua enseñanza, mi forma de pensar. Ninguna persona que viene delante de Dios por primera vez o segunda vez en su vida puede pretender que puede pararse delante de Dios sin que Dios quiera cambiar su mentalidad. Porque venimos arrastrando con tantas cosas del mundo que nos vendieron un Dios que no es como la Biblia dice. Y cuando llegamos delante de Dios, lo primero que Dios va a querer hacer es cambiar tu mentalidad. Nos enseñaron a adorar dioses. La cultura mexicana nos enseñó eso. Nos enseñó a adorar dioses, no a tener padres. No a tener un Dios como padre. Nos enseñaron a venerar dioses. Nos enseñaron a acercarnos, a dar algo a cambio si un Dios nos da un milagro. Nos enseñaron a hincarnos solamente cuando tenemos una necesidad. Nos enseñaron a buscar a Dios cuando necesitamos un milagro. Y venimos a la iglesia cuando necesitamos un milagro. Y venimos delante de su presencia esperando que Dios, ya vine, algo tienes que hacer por mí. Ya pasé al altar, ¿debo sentir tu presencia hoy o me tienen que profetizar hoy? Que no puedo irme de la iglesia sin haber recibido una señal. Dios, si tú eres mi Padre, que el abanico se voltee y me dé directo a mí. Y empezamos nosotros porque queremos ver a ese Dios que nos enseñaron toda la vida. Porque queremos salir de casa y ver una manifestación de Dios en nuestra vida. Porque eso fue lo que nos enseñaron. Nos enseñaron que a los dioses se les adora y cuando se les adora, una manifestación tiene que haber. Pero cuando venimos delante de Dios de verdad y le conocemos a Él, nosotros queremos venir con esa mentalidad. Y lo primero que Dios quiere hacer, ¿sabes qué? Es transformar esa mentalidad. Y decir, hijo, no soy tu amuleto. Solo quiero que piense un poquito y verá que a veces seguimos a Dios bajo una religión y no bajo la verdad. Pero nosotros venimos delante de Dios y hay gente que sí ora a Dios y le dice, Señor, haznos invisibles. Porque venimos sirviendo. Ahora no digo que Dios no lo pueda hacer. Amén. Dios tiene el poder para hacerlo. Hay un testimonio de un instituto bíblico llamado Jucum, que ellos son misioneros y ellos fueron a Asia, fueron a Corea, algo así de allá a predicar. Y dice que los arrestaron cuando andaban evangelizando y que los llevaron a una cárcel y los llevaron como a un sótano. Dice que ellos ahí en la oración empezaron a orar y decirle, Señor, ayúdanos, sácanos de aquí. Y empezaron a orar, a orar, a orar, a orar. Y dice que como a las 2, 3 de la mañana llegó un hombre, abrió la puerta, no les dijo nada, solamente les hizo así y ellos salieron corriendo.
Y dice que cuando iban corriendo, el hombre venía detrás de ellos. Y él corría, entonces ellos también corrían. Salen y de repente voltean y ese hombre no estaba. Y es un testimonio que sonó por mucho tiempo en los años, en el 2000, 2002, 2003. Y no digo que Dios no lo pueda hacer. El problema es que estamos creyendo que va a ser así todo el tiempo. Que el día que no veo un milagro de Dios, Dios ya no es mi padre, Dios ya no me ama, Dios ya no está conmigo. El problema de las personas que viven de los milagros es que el día que no hay milagros, se muere su fe. Pero cuando una persona aprende a ver a Dios como Padre, entiende que los milagros no mantienen mi fe en mi Padre. Que mi servicio no depende de las señales que recibo de Dios. No, mi servicio depende de mi convicción y de mi identidad. De que soy hijo y de que Él es mi Padre. El que aprende a ver a Dios como Padre sabe que no toda la oración que Él pide va a ser amén. El que sabe lo que es un padre, sabe que un padre a veces va a decir sí y a veces va a decir no. El que aprende a ver a Dios como Padre entiende que no todo lo que ora sucederá. El que aprende a ver a Dios como Padre entiende que hay cosas que ora y que el Padre está pensando, hijo, no sabes ni lo que estás pidiendo, no te lo voy a dar. Porque su palabra dice que Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, que no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y si Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, entonces hay cosas que como Padre tiene que retener en nuestra vida. Hay cosas que como Padre tiene que retener en nuestra vida. El problema de nosotros es que a veces pedimos cosas que no estamos dispuestos, que no estamos capaces de recibir, que no estamos listos para sustentar o para sostener en nuestra vida. Lo primero que tienes que saber es que si vienes delante de la presencia de Dios vas a tener que renunciar a tu antigua forma de pensar de cómo era Dios. Si de verdad quieres conocer a Dios, tienes que saber que Dios está deseando ser tu Padre y como Padre es diferente, se adora diferente, se alaba diferente, se ama diferente que a un Dios. Nos enseñaron que a los dioses se les prende veladoras. Se les promete algo a cambio si nos da algo. A un padre no es así. A un padre se le honra de verdad. Un padre tiene la obligación de cuidar a sus hijos, de sustentar a sus hijos, de proveer a sus hijos. Y un hijo tiene obligaciones sobre su padre. Un hijo no viene al padre solamente cuando necesita, no. Un hijo viene al padre en todo momento, en todo tiempo. Un hijo habita en la casa de su padre. Un hijo está enrolado en los negocios de su padre. Y esa es la diferencia. Que a veces queremos servir a Dios con esa antigua forma que nos enseñaron de servir a un Dios. Cuando venimos delante de Dios entendemos que no se trata de lo que me puede dar o no me puede dar, que se trata de que Él es mi Padre. Y como Padre merece mi honra, merece mi búsqueda, merece mi adoración, merece mi abrazo, merece mis caricias, merece todo de mí. Hay personas que creen que por ser hijos no deben trabajar, pero cuando eres hijo tienes la mayor obligación para trabajar en el negocio de tu padre. Las personas creen, si mi papá tuviera una empresa, con ganas no trabajaría. Mi hijo, si tu papá tuviera empresa, trabajarías más ni estudiarías, te la pasarías trabajando todos los días. Cuando Jesús
Tenía 12, 13 años aproximadamente, va la madre, lo busca, usted conoce la historia, no lo encuentra, no sabía dónde estaba y Jesús podía estar jugando fútbol, podía estar jugando en el parque, podía estar jugando a lo que tú quisieras con el vecino, lo que fuera. ¿Y sabes dónde estaba Jesús? Estaba en el templo. Y va la madre y le pregunta, ¿dónde estabas, Jesús? Te hemos estado buscando todo el día y toda la noche. Y Jesús le responde, hey mamá, soy hijo. Y en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús dice una cosa, mamá, que no se te olvide que soy el hijo del Dios vivo. Y quizás tú creías que era hora de venir a la cama, pero no, era la hora de atender el negocio de mi padre. El primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Y cuando la madre le habla, dice, Jesús, ven. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer, si todavía no ha llegado mi hora? Le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué me quieres hacer que yo haga si mi padre no me ha dicho nada? Y dice, María, hagan lo que les dice. Y se va. Yo creo que María era mexicana, que no le importa lo que diga su papá, se va a hacer lo que yo diga y punto. Y empezamos a ver la historia de Jesús. El mayor ejemplo de ser hijo es Jesús. Y rápidamente vemos a Jesús. Y Jesús, guiado por el Espíritu Santo, fue ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Y el diablo viene y le dice, si eres hijo, y el escrito está, mi padre dijo esto. Si eres hijo de Dios, mi padre dijo aquello. Si me adoras, mi padre dijo que solo a él lo podemos adorar. Y el diablo dijo, bueno, está bien. Y empezamos a ver una cosa. Jesús nos enseñó lo siguiente, dice, mira, te voy a decir algo, Marcos, te voy a decir algo, Lucas. Ni yo, que soy el Hijo de Dios, vine a ser servido. Yo vine a servir. Dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Una persona que aprende a ser un hijo de Dios es una persona que aprendió a servir a su Dios. Y ahí tendríamos que cambiar ya nuestra mentalidad. Y entonces dice, espérame, no era como me enseñaron a mí. A mí me enseñaban que a los dioses se les acerca, se les hinca, se les prende una veladora y que después nos podemos ir a la casa a esperar el milagro. Y ahora veo que no. Que al verdadero Dios, que al Dios Padre, no puedo venir a presentarme una vez al año. A nuestro Padre se le sirve. Para nuestro Padre se vive para servir, para atender sus asuntos, para ser usados por Él, para ser un instrumento de Él. La relación con Dios no se mantiene de señales o milagros, no, la relación con Dios se mantiene de una identidad de hijo. Dígame si no es diferente a la manera en que nos enseñaron. Es muy diferente. Por eso hay muchas personas que cuando vinieron a la iglesia, a mí me pasó, cuando vinimos por primera vez, creíamos que veníamos por nuestro milagro y ya. Pero como que Dios decía, mira, ahí viene también, ni sabe, que ya no lo voy a dejar ir, que ahora va a ser mi hijo y cada domingo va a estar aquí. Y cuando llegamos a Dios creíamos eso, que veníamos por un milagro y que nos íbamos. Ya te dijimos, te voy a servir, y nosotros nos imaginamos sirviendo allá desde la casa como home office. Gálatas capítulo 5 versículo número 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis ¿qué? Llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. ¿Tienes nueva versión internacional? Me gusta más cómo suena en nueva versión internacional, en un lenguaje más actual, para que me entiendan. Les habló así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus ¿qué? A sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros ¿con qué? Con amor. Dice, no se valgan de esa libertad para vivir su vida como ustedes quieran. Válganse de esa libertad para servirnos unos a otros. Sirvo a Dios, escucha esto, aprende esto. Sirvo a Dios por medio de los hombres.
Porque hay personas que dicen, yo nomás le sirvo a Dios. La única manera de servirle a Dios es por medio de los hombres. Me viste huérfano, me viste hambriento y no me diste de comer. Atender a las viudas, atender a los huérfanos. Y de hacer discípulos. Y de a predicar. Ir a levantar el débil. Poner las manos sobre los enfermos. Y su palabra nos enseña una y otra vez que la única manera de servir a Dios es a través de los hombres. Por eso dice su palabra así: sirvan, no se valgan de esa libertad para darle rienda suelta a su vida. No, más bien usen esa libertad para servirse los unos a otros en amor. Aprovechen esa libertad para servir. Porque fuiste llamado a ser hijo. Pero fuiste llamado a ser un hijo que sirve a su Dios. La característica de un hijo es aquel que sirve a Dios. Hay una palabra clave en la historia del hijo pródigo. Y es que cuando el hijo pródigo regresa, sí había dejado de ser hijo. Le da su herencia, se aparta de su padre y deja de ser hijo. Porque cuando regresa dice una cosa, dice: mi hijo estaba muerto. O sea, en pocas palabras dijo: mi hijo para mí ya no existía, pero ha resucitado, ha revivido y ahora está conmigo. Y hay una parte importante en esto, que cuando lo recibe le pone calzado y le pone anillo para simbolizar que una vez más era su hijo. ¿Qué pasa con el hijo pródigo? Porque el hijo pródigo deja de ser hijo por una simple y sencilla razón: dejó de servir a su padre. Aprovechó esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. En pocas palabras, una persona que vive para dar gusto a sus placeres no puede ser llamado hijo. Una persona que aprovecha la libertad que Dios le dio para servirle a Él es una persona que aprendió a ser hijo. Jesús tenía todo el poder para convertir el agua en vino, para calmar una tormenta, para liberar a las personas de los demonios, para sanar, para multiplicar el pan y los peces. O sea, Jesús pudo haber emprendido cualquier negocio y le pudo haber funcionado. Se pudo haber asociado con Pedro y poner pescadería Ixoye, Yeshua, y diciéndole: Pedro, yo te digo dónde eches la red, tú los pescas, yo los vendo y nos vamos a michas. Jesús tenía toda esa libertad para seguir sus placeres, pero aprovechó esa libertad para servirse unos a otros, para servirnos a nosotros. Yo no puedo ir por la vida diciendo que soy un hijo de Dios y no estoy trabajando para su obra. Yo no puedo ir por la calle diciendo yo soy un hijo de Dios si vivo para mí y no vivo para mi Dios. No puedo decir, puedo ser un adorador, un seguidor de Jesús, un seguidor de mi Dios. Porque hay una diferencia. Jesús tenía muchos seguidores, pero tenía pocos discípulos. Y dice la Biblia que eran tantos los que creían en Él que se abarrotaban, lo amontonaban. Y ahí estaba la mujer del flujo de sangre, anhelando tocarlo entre todos. Recibió un milagro, pero eso no la convirtió en hija. ¿Qué más se supo de esta mujer? No se supo absolutamente nada. De la mujer encorvada tampoco. Amén. Tampoco. Pero vemos un Simón que vio un milagro financiero y después se siguió hablando de él.
Pero vemos una Marta, una María, que recibieron un milagro y se siguió hablando de ellos después. Porque un milagro no te hace hijo. Lo que nos hace hijos es atender los negocios de nuestro Padre, es atender sus asuntos, es tomar nuestra responsabilidad de hijos. Eso nos hace hijos de verdad. Cuando venimos delante de Dios tenemos que entender esto. A un padre no se le hinca y se le prende una veladora. A un padre se le honra con nuestras acciones. A un padre natural, ¿cómo se le honra? Siendo obediente, sacando buenas notas, valorando lo que pone en nuestra mesa. Se le honra a través de nuestras palabras. Se le honra a través del agradecimiento. Se le honra dándole un poco de amor, expresando amor hacia Él. A un padre no se le honra solamente pidiéndole cuando necesitamos, no. A un padre se le honra cuando vivimos con Él y vivimos para Él. Nuestro Dios es nuestro Padre. Y Jesús dice una cosa: un hijo no espera que le sirvan, un hijo sirve. Te voy a decir cómo era nuestra cultura, cómo honrábamos nosotros a nuestro papá cuando éramos jóvenes. Y yo recuerdo que cuando mi papá llegaba del trabajo, era rápido, todos a la mesa, y nos sentábamos a la mesa con él y le poníamos su vaso, su plato. Y quería una servilleta, íbamos por la servilleta y le poníamos la servilleta. Y mi mamá nos enseñaba eso, y decía, mi mamá nos enseñaba eso. Y nos decía: su papá viene cansado, viene de trabajar todo el día para que ustedes puedan estar bien, para que tengan su tele, su abanico, porque en ese tiempo no había clima, solo aires lavados. Tengan su aire, su tele, su tarea, su esto, su lo otro. Y entonces esa era la manera en la que nosotros honrábamos a nuestro papá. Y sacábamos el mejor plato y el mejor vaso para nuestro papá. Y papá tenía un lugar en la mesa y nadie podía tomar el lugar de su mesa. Y tenía su lugar en la mesa. Y si papá llegaba a la hora que alguien estaba comiendo y estaba en su silla, agarraba sus cosas, se movía y esa era la silla de papá. Y no era algo que él imponía hacer, no, era algo que nacía del corazón de mi mamá hacer. Al Padre se le honra con acciones diarias, no con acciones cuando deseamos sacarle algo al Padre. La iglesia aprenderá a ser hija cuando aprenda a honrar su presencia cada vez que se levanta y respira. No cuando venga a la iglesia y diga: ay, hoy adoro porque hoy sí traigo ganas, hoy no ando cansado. Y no decir: no, hoy ando cansado, hoy no adoro. No, cuando tú aprendes a ver a Dios como Padre, adoras en todo tiempo. Vas a la iglesia y dices: no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy ando muy cansado, hoy no voy a ir. Que Él merece tu honra todos los días de tu vida. No solo cuando te sientes animado o apasionado por Dios, también cuando estás en desánimo, también merece nuestra adoración. No solo cuando vienes descansado, cuando vienes cansado también merece tu adoración. Servimos a Dios a través de los hombres, y no porque lo merezcan los hombres, y no por lo que hacen los hombres, sino porque de esa manera honramos a nuestro Padre. Nunca, escúchame, nunca, tengo 3 hijos, nunca en mi vida voy a permitir o me va a agradar que uno de mis hijos actúe como si su hermano no existiera. Me van a honrar a mí cuando yo no pueda estar con él y vea que su hermano le sirve como si yo le hubiera servido. Honras a un padre cuando sirves a tu hermano, porque cuando le sirves a tu hermano estás sirviéndole a tu padre también.
honramos a Dios a través del servicio. Soy su hijo cuando vivo para servir, no cuando espero que me sirvan. Cuando vivo para honrar, no cuando espero que me honren. Soy su hijo no cuando digo que soy su hijo cuando vivo para servir en los negocios de mi Padre.